Capítulo 3. En este capítulo 3 veremos lo que es el sistemas combinacionales. 3.1. Generalidades. Sistemas lógicos combinacionales son aquellas en los que en cada instante el estado lógico de sus salidas dependen únicamente del estado de sus entradas. Función lógica. ¿Qué es la función lógica? La función lógica es lo que hace el circuito. Nuestro circuito, vamos a poner como ejemplo, corresponde a esta función lógica. S igual a A por B más A negado por B, que cada uno de estos términos se llama lo que es término canónico. ¿Qué es lo que nos dice? Si la salida corresponde a aquellos valores en los que la salida es 1, vemos lo que es nuestra función en A por B más A negado por B. ¿A qué tabla de verdad corresponde esto? Hacemos lo que es la tabla, tenemos lo que son dos variables, A y B. Entonces hacemos lo que es 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 1. Entonces cuando A por B es 1, entonces su salida es 1. Cuando A negado es 0 y B es 1, su salida es 1. Y en los otros casos sería 0 y 0. Esto también podemos explicar también que S es igual a la sumatoria de A por B, A y B, que en los valores tenemos, ¿en qué valores tenemos? Lo que son 2 y 3. 2 y 3. Por otro lado, si utilizamos los valores que la salida es 0, entonces ponemos lo que es Y igual a AB, por lógicamente sería 0 y 1. 3.2. Simplificación de las funciones lógicas. La simplificación de funciones lógicas es un proceso clave en el diseño de circuitos digitales, ya que permite reducir el número de puertos lógicos necesarios, lo que a su vez disminuye el costo, el tamaño y el consumo de energía del circuito. Simplificación de funciones mediante álgebra de Boole. Como ejemplo tenemos esta simplificación de funciones que es S igual a AB más AC más A y C negado. Hacemos lo que es la tabla de verdad, tendremos lo que son 3 variables de entrada, por lo que vamos a tener 8 combinaciones. Entonces, vemos lo que A es 1 y B es 1, entonces vamos a tener como salida 1. Aquí igual podemos encontrar lo que es A y B, entonces su salida es 1. Donde A es 1 y C es 1, su salida es 1. Pero cuando A es 1, pero C negado es 0, su salida es 1. Seguimos solucionando lo que es la simplificación de funciones. Tenemos lo que es AB más A y C más C negado. Esto sabemos muy bien que C más C negado, esto es 1. Lo que nos queda es entonces A más B. Y aquí hacemos lo que es un factor común, que A entre paréntesis B más 1. Esto sabemos muy bien que es 1. Entonces tenemos lo que es S es igual a A. Entonces comprobamos en lo que es la tabla de verdad. Cuando A es 1, su salida es 1. Pero cuando A es 0, su salida es 0. Métodos tabulares de Carnot y Bate de simplificación de funciones lógicas. Como sabemos, un mapa de Carnot, también conocido como tabla de Carnot o diagrama de Bate, es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas en forma canónica. A partir de esta se puede obtener una forma canónica mínima, es decir, con el mínimo número de términos. Este mapa consiste en la representación bidimensional de la función que se quiere simplificar. Si esta función viene expresada como una tabla de verdad, entonces la tabla de Carnot puede verse como una forma alternativa de representación, puesto que la tabla de verdad de una función de n variables posee dos
n elevado a la n filas, y el mapa de Carnot correspondiente debe tener 2 elevado a n celdas correspondientes. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos un mapa de Carnot de 4 variables. La construcción de este mapa pasa por codificar cada celda en un código binario reflejado, en este caso el código Gray, de manera que las celdas adyacentes tengan un código que difiere en un solo dígito. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de codificación Gray para el caso de una función lógica de 4 variables, en este caso ABCD, las cuales corresponden con un bit del código Gray. Si nosotros nos vamos a la primera celda, a la 000, como podemos ver en la representación de la tabla de verdad de lo que es el código Gray, aquí el 000 sería en este caso nuestra celda 0. La siguiente, 0001 sería la celda número 1, y así sucesivamente, así se va relacionando el número correspondiente que van a tener las celdas. Aquí, como ejemplo, vamos a tener una tabla de verdad de 4 variables. Para poder realizar la representación del mapa de Carnot se realiza de la siguiente manera. Como se mencionó anteriormente, en este caso va a ser 2 elevado a la n celdas correspondientes. En este caso, como son 4 variables, 2 elevado a 4 va a ser 16. Entonces vamos a tener lo que son 16 celdas. Bueno, ahora, una vez formada nuestra tabla de verdad, lo que pasa es dónde vamos a colocar los unos en las celdas. Los unos en las celdas se colocan de acorde a donde la función es verdadera, es decir, donde la función va a ser igual a 1. En este caso podemos agarrar la primera función, que cuando en la celda 0 la función va a ser 0, 0, 0, 0, va a ser igual a 1. Entonces ahí se coloca el 1. Y así respectivamente con las demás. Y con los demás resultados. En este caso, como ya podemos ver, tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima. Una vez que ya tenemos identificado donde los resultados son unos, y procediendo a colocar respectivamente en lo que es la tabla de Carnot, se realiza lo que son las agrupaciones. ¿A qué me refiero con eso? Para poder obtener la expresión más simple, para obtener el resultado mostrado aquí abajo, se hace lo siguiente. Primero vamos a tomar lo que son los grupos que no se pueden combinar con otros números, es decir, los grupos de A1. Después vamos a tomar los grupos de A2 y los grupos de A4, así sucesivamente. Para agrupar los números unos se tienen que agrupar en grupos de 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 8 y así sucesivamente. Es decir, si yo puedo agarrar este grupo de acá y este grupo de acá. En este caso, ¿por qué se agarra de esa manera? Porque si nosotros vemos, estas celdas son adyacentes entre sí. Es decir, que ambas pueden formar lo que es, se pueden doblar como si fuera una hoja de papel, para explicarlo de una manera más simple, en donde esta celda va a ser adyacente con esta y esta con esta, así sucesivamente. Ya tenemos lo que es nuestro primer grupo. Ahora, para representar en lo que es en el resultado de la función simplificada, primero vemos las letras en las que está. En este caso tenemos A, B, C, D. Vemos, para notar cuál va a ser la función, primero vemos la primera letra, en este caso A. En esta parte, en esta fila, vemos que A va a ser igual a 0 y B va a ser igual a 0. Nos vamos a la siguiente fila y aquí podemos ver que A es igual a 1 y B es igual a 0, es decir, A ha cambiado de 0 a 1 y B se ha mantenido. Entonces lo que hacemos es anotar la primera letra, que en este caso que no va a variar, es decir, en este caso como B no varía y se mantiene en 0, lo vamos a anotar como B negado. La siguiente, aquí podemos ver que tenemos para esta fila que C
vale 0 y D vale 0. Para la siguiente, que C vale 0 y D vale 1. Es decir, C se ha mantenido en 0 y D ha cambiado de 0 a 1. Entonces no anotamos D y anotamos lo que es C. En este caso, como es 0, lo anotamos como la función C negada, como podemos ver acá. Ahora bien, nos vamos a la siguiente agrupación que tenemos. En este caso vamos a agarrar lo que son este grupo de acá, en donde tenemos que A y B en esta fila A vale 0 y B vale 1. Es decir, como se mantiene ese valor, anotamos como A negado B. Ahora nos vamos a fijar en los valores de C y D. En este caso, C se mantiene en 1, pero D varía de 1 a 0. Entonces, anotamos C y como C es igual a 1, se anota como C normal, sin negar. La siguiente. Aquí tenemos otro grupo de dos unos. En este caso, como lo mencioné anteriormente, se pueden doblar como una hoja de papel para entenderlo de una manera más fácil porque esas filas y columnas son adyacentes. Aquí podemos ver que A y B se van a mantener en valores de 0 y 1. Entonces anotamos A y B. A como es 0 es negado y B como es 1 lo anotamos como B normal. Entonces nos fijamos en los valores de C y D. En este caso C vale 0 y D vale 0. Como podemos ver, C cambia a 1 y D se mantiene en 0. Por lo que anotamos que D negado, es decir, D como D es igual a 0. Y la última agrupación que podemos realizar aquí, tenemos esta de acá. Aquí tenemos valores constantes de A y B, se anotan como A es igual a 1, se anota como A, y como B es igual a 0, B negado, y volvemos a revisar lo que son los valores de C. De C y D, en este caso C cambia de 0 a 1, no se lo anota, y 0 y D es igual a 0, entonces se anota como D negado. Aquí, teniendo otro ejemplo, otra manera de representar mapas de Carnot, no solo también podemos interpretarlo con una tabla de verdad, sino también nos pueden dar de esta manera. Es decir, aquí representa la sumatoria de los min términos, es decir, en las celdas donde se van a colocar unos. En este caso, los min términos que nos da es que van a ser en las celdas 0, 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15. Y aquí añade otra condición. Esta condición de acá. ¿Qué nos dice esta condición? Porque en la celda 7, 12 y 14 se anota D. Porque este D en inglés significa don't care. Es decir, que no importa el valor que van a tener esas celdas. Es decir, se les coloca como una X en las celdas correspondientes. Y es decir, como no importa que sea 0 y 1, nosotros al momento de realizar la reducción para la función, podemos tomarlo como 0 y 1, independientemente cuál sea su valor. Y podemos tomarlo como nos conviene a nosotros. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos un grupo de unos de A8. Aquí, como tenemos una X, podemos tomar ese grupo grande y decir que esa X vale 1. ¿Para qué? Para que nuestra función salga más simplificada. Entonces, en este caso, revisando la función, vemos que en esta fila A y B valen 0, pero A se mantiene en 0 y B cambia de 0 a 1, entonces no se lo anota. Y como vemos, en C y D van a ir cambiando constantemente. Entonces, esta función de aquí representada va a ser A negada, porque A se mantiene en 0. Y finalmente, como se explicó, se vuelve a agarrar lo que son se vuelve a hacer adyacente lo que son estas celdas y decimos que aquí tenemos un grupo de A1s.
Como lo mencioné, aquí estoy tomando la X porque aquí me conviene agarrar ese 1, no agarrar el 1 solitario, sino agarrarlo en un grupo y esa X va a valer 1 para mí. Entonces, anotando la función, podemos ver que aquí A y B son 0 y podemos ver que aquí A varía y B se mantiene en 0, entonces se anota como B negada. Y la siguiente, vemos que en esta misma columna C y D son únicos valores de 1 y 1, entonces se mantienen como C y D, nada más, sin negar. ¿Y qué pasa con las X de acá? Como se mencionó, no importa que sean 1 y 0, no las vamos a tomar en cuenta, y mejor, porque en este caso para nosotros estas X van a ser 0. Así, lo que queremos hacer con Carnot es tener lo que son funciones más simplificadas. Entonces aquí estas X de acá no nos importan que sean 1 y 0, pero nosotros las vamos a tomar como 0. ¿Por qué? Porque nos conviene tomarlas de esa manera para que nuestro resultado no sea más grande y sea lo más simplificado posible. Bueno, método numérico de Quine-McCloskey de simplificación de sistemas lógicos combinacionales. Este método es un algoritmo numérico utilizado para simplificar funciones lógicas o sistemas lógicos combinacionales. Es una alternativa sistemática y mecánica al método gráfico de los mapas de Carnot. Este es útil especialmente para más de 4 variables. Este tiene 2 etapas. La primera tenemos que obtener lo que son los primos implicantes y en la segunda se encuentra la suma mínima de los mínimos implicantes esenciales. Esto ya se va a explicar a medida que en el siguiente ejemplo, pero primero podemos mencionar que los primos implicantes son los términos clave en la simplificación de funciones lógicas que ya no se pueden simplificar más y que son aquellos en la que las variables que cubren uno más min términos de la función ya no pueden combinarse con otros términos. Este concepto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí lo que tenemos nosotros es una tabla de verdad, ya dada por esta función en la que en 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, la función va a ser igual a 1. Entonces, armando nuestra tabla de verdad de 4 variables, nosotros ya reconocemos dónde vamos a tener las funciones igual a 1. Viendo la sumatoria que nos da, en este caso ya sabemos que van a ser en 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez identificado esto, lo que vamos a hacer es agrupar en una tabla solo estas funciones en las que es verdadera, es decir, en las que la función es igual a 1. Una vez agrupado, lo que hacemos es contar el número de unos que van a tener, es decir, en este caso, si tenemos nuestra función, en este caso 1, tenemos que contar cuántos unos hay en su combinación de 4 variables. En este caso tenemos un 1, entonces decimos que el número de unos que va a haber es 1, y así sucesivamente con cada uno. En este caso, aquí en el 12 tenemos que tiene 2 unos. Una vez lo que es tabulado, cuántos unos contienen, aquí realizamos lo que es, la acomodamos para entender de mejor manera cómo se va a realizar el paso siguiente. Aquí es combinar los grupos de 1 con 2, 2 con 3 y 3 con 4, y solo van a cambiar, solo vamos a tabular en una tabla los grupos que difieren en un solo dígito. ¿A qué se refiere con eso? Si nosotros agarramos lo que es la siguiente, es decir, tenemos que combinar los grupos de A1 con 2. Vamos a agarrar primero el número 1, en este caso que es 001, y vamos a combinar con cualquiera de lo que es el grupo de A1 de A2. Es decir, 1 lo vamos a combinar con 3. 0, B se mantiene. De 0 a 0 se mantiene. Aquí de 0 a 1 ha cambiado y 1 a 1 se ha mantenido. Entonces, como ha cambiado un solo dígito, en nuestra tabla decimos que la combinación de 1 a 3
de 1 a 3 va a ser la siguiente. Mantenemos los valores en los que no han cambiado, en este caso 0, 0 y 1, y aquí donde ha variado de 0 a 1 se anota lo que es un guión, es decir, la condición no importa. Y esto mismo se realiza infinitas veces hasta que se acaban las combinaciones. Aquí podemos ver, para hacer el ejemplo de 1, lo combinamos con 5 y decimos de 0 a 0 no ha cambiado, de 0 a 1 sí ha cambiado, de 0 a 0 ha cambiado, de 1 a 1 ha cambiado. Entonces en la combinación de 1 y 5 decimos que en A 0 se ha mantenido, en B ha cambiado de 0 a 1 y en C y en D se ha mantenido 0 y 1. En la combinación siguiente, con 1 y 9, decimos que de 0 a 1 ha cambiado, 0 a 0 se ha mantenido, 0 a 0 se mantiene y 1 a 1 se mantiene. Entonces, en nuestra tabulación decimos que de 1 a 9, en A ha cambiado de 0 a 1, en B, C y D se han mantenido los valores. Aquí, de 1 a 12, vemos que de 0 a 1 ha cambiado, de 0 a 1 ha vuelto a cambiar. Como bien dice, vamos a tabular solo los grupos que difieren un solo dígito. Y aquí como difieren 2 dígitos, entonces ya no lo tomamos en cuenta en la tabulación y pasamos al siguiente número, que es 4. Y 4 de igual manera que se ha hecho con 1, se combina de la siguiente manera, de la misma manera que se ha hecho, y bueno, ya se anotan los valores correspondientes. Una vez hemos acabado con la tabulación de 1 con 2, realizamos la de 2 con 3 y 3 con 4 y obtenemos la tabla de combinaciones. Y bueno, en el siguiente paso, de igual manera se vuelven a combinar los grupos de A1, es decir, una vez que ya hayamos acomodado la cantidad de unos que tengan, como está en la tabla, aquí tenemos aquí 1, 2, 3, la cantidad de unos que van a tener, se vuelve a hacer la misma combinación, es decir, solo vamos a tabular en otra tabla aquellos dígitos que varíen solo 1. Por ejemplo, vamos a agarrar la primera combinación, decimos que de 0, de la combinación 1, 3 para la combinación 3, 11. De 0, aquí como está la condición no importa, entonces significa que varía porque puede ser 0 o puede ser 1, independientemente de cuál sea. Aquí como no importa, entonces se considera como una variación. Aquí de 0 a 0 se mantiene y bueno, tenemos otra condición no importa y un 1. Entonces en este caso no tomamos en cuenta para la tabulación y pasamos al siguiente. De 1, 3 y la combinación 5, 13. Vemos que de 0 a 0, de 0 a no me importa, no hay un cambio, de 0 a 0, de 0 a 1 hay otro cambio, entonces como hay más de 2 cambios, porque igual aquí tenemos el no importa y otra vez 0, no lo tomamos en cuenta para la tabulación. En la siguiente, aquí podemos ver que de 0 cambia a 1, el 0 a 0 se mantiene, el no importa se mantiene, y el 1 a 1 se mantiene. Entonces, esta es la tabulación que nos sirve. ¿Por qué? Porque solo ha variado en A de 0 a 1. Entonces, en la siguiente tabla notamos que en la combinación 1, 3 y 9, 11 ha variado de 0 a 1, B se mantiene, C se mantiene y D se mantiene. Y así sucesivamente realizamos las combinaciones hasta poder tener otra tabla reducida. Igual este procedimiento se realiza hasta que no se puedan combinar. En este caso, como ya tenemos nuestra tabla simplificada de esta anterior, aquí podemos ver que ya no podemos hacer otra tabla. ¿Por qué? Porque ya todos varían más de una combinación. Entonces decimos que la tabla de acá, decimos que esta tabla es la tabla de los términos primos implicantes. Bueno, ahora para realizar la tabla donde vamos a obtener la suma mínima de primos implicantes esenciales, realizamos la siguiente tabulación. Para explicar qué son los primos implicantes esenciales, son aquellos en los que en esta tabla son aquellos en los que en las columnas solo van a tener una marca. ¿Qué me refiero con eso? Una vez que ya tenemos nuestras combinaciones posibles, lo que hacemos es realizar una tabla donde tenemos nuestras combinaciones y además tenemos ya los números
los números en los que nuestro resultado es igual a 1, es decir, en la sumatoria de términos. Entonces anotamos lo que es 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Y bueno, se coloca la marca donde las combinaciones ya han acabado. Es decir, en este caso tenemos la combinación 1, 3, 9, 11. Entonces colocamos una marca en 1, 3, 9, 11. Así sucesivamente con cada una de las combinaciones. Una vez realizada la tabulación de las marcas, decimos que los primos implicantes, como lo mencioné, son aquellos en los que en las columnas solo van a tener una marca. En este caso, las que vamos a tener son 3. Vamos a tener 4 y 14. Como tenemos ya nuestros primos implicantes esenciales, entonces este va a ser nuestro resultado. Para entenderlo de mejor manera, aquí en nuestra tablita anterior tenemos que lo que vamos a tener es la representación de las funciones. ¿Cómo vamos a representar esas funciones? Vamos a representar solo aquellas funciones que solo tienen valores constantes. Es decir, en este caso, como A no nos importa que sea 0 o 1, no lo anotamos. Y C no nos importa que sea 0 o 1, entonces tampoco lo tomamos en cuenta. Entonces anotamos los valores que sí se mantienen. En este caso, como aquí solo hay un término 3 marcado, entonces nuestra primera función va a ser esta de acá, donde la combinación 1, 3, 9, 11. Entonces nuestra primera combinación va a ser B negado. ¿Por qué? Porque B es 0 y D, porque D es 1. En la siguiente vemos que tenemos un solo 4, donde en la combinación 4, 5, 12, 13. Aquí de igual manera solo tomamos en cuenta los valores que se mantienen. En este caso B va a ser igual, va a ser B, y C, como es 0, va a ser C negado. Y finalmente la última condición donde tenemos, en este caso en 14, solo va a ser en la combinación 12, 13, 14, 15. Entonces aquí decimos que A y B, como son 1, van a ser AB. Entonces el resultado es la sumatoria de toditas, es decir, B negado D más B, C negado más AB. Para comprobar si este resultado es correcto, podemos realizar una comprobación por Carnot. De igual manera, la sumatoria de los términos, bueno, se anotan los unos en las celdas correspondientes. Y aquí, como podemos ver, podemos realizar 3 agrupaciones. La primera agrupación acá, la segunda agrupación acá y finalmente la última agrupación acá. Y decimos, para la primera combinación, decimos que A y B se van a mantener constantes. Entonces, como A y B se mantienen constantes y C y D van a cambiar de 0 a 1, entonces nos anotamos solo AB. La siguiente combinación vamos a tener que de A a B, de A y B van a ser A va a ser 0 y B va a ser igual a 1. A va a cambiar de 0 a 1 y B se va a mantener en 1. Entonces anotamos B. Y en la siguiente vemos que C se va a mantener en 0, entonces se anota como C negado, y D va a variar de lo que es de 0 a 1. Y finalmente, la última combinación, vamos a tener que B se va a mantener en 0 porque A va a ser A0 y B0, y aquí A1 y B0, entonces se anota como B negado. Y finalmente C va a variar de 0 a 1 y D se va a mantener en 1 y se anota como D. Y como podemos comprobar, son el mismo resultado independientemente de la cual utilicemos. Podemos comprobar que ambos métodos llegan al mismo resultado. Continuando con el avance, tenemos funciones incompletas. Las funciones incompletas son aquellas que no están definidas para todas las combinaciones posibles de sus variables. En este contexto se utilizan métodos de simplificación para optimizar estas funciones y hacerlas más manejables. Una función completa tiene los valores de salida de 0 y 1. Una función incompleta puede tener ciertos valores indeterminados que no afectan al resultado final. Por ejemplo, en un sistema digital, algunas combinaciones de entradas pueden no ser relevantes o pueden ser consideradas como no aplicables, y las vamos a conocer como X.
En los métodos de simplificación se emplean técnicas como el método tabular de Kinema-Kruskal y el diagrama de Karnoff para simplificar estas funciones. El diagrama de Karnoff permite agrupar términos que comparten variables comunes, facilitando así la reducción de la expresión lógica a su forma más simple. Al simplificar funciones incompletas, es posible reducir el número de puertas lógicas necesarias en un circuito, lo que a su vez disminuye el costo y mejora la eficiencia del diseño. Continuando, tenemos las multifunciones. Las multifunciones son circuitos que pueden realizar múltiples operaciones lógicas dependiendo de las entradas proporcionales. Este concepto es fundamental en el diseño moderno. Una multifunción puede ser vista como un circuito que acepta varias combinaciones de entradas y produce diferentes salidas basadas en esas combinaciones. Esto permite una mayor flexibilidad en el diseño de sistemas digitales. Al igual que las funciones incompletas, se utilizan métodos como el diagrama de Karnoff para simplificar las expresiones que definen las multifunciones. Eso implica identificar y agrupar términos comunes para reducir la complejidad del circuito. En este caso tenemos cuatro variables de entradas con 3 variables de salida, con sus respectivas combinaciones y las salidas de 0 y 1 respecto a esas combinaciones. Para aplicar el diagrama de Karnoff necesitamos hacer 3 diagramas, una para cada función. Como podemos ver aquí, agrupamos y simplificamos lo más que se puede para reducir la complejidad del circuito y tenemos las 3 ecuaciones de las 3 funciones. La simplificación de multifunciones permite diseñar circuitos más compactos y eficientes, optimizando el uso de recursos en dispositivos electrónicos. Esto es útil en aplicaciones donde se requieren múltiples funciones en un solo chip, por ejemplo. Realización de funciones lógicas. Anteriormente ya vimos cómo obtener funciones a partir de tablas de verdad, por métodos algebraicos o mediante mapas de Karnaugh. Pero las funciones que obteníamos hacían uso de un conjunto de compuertas AND o NOT. Sin embargo, es posible realizar cualquier circuito digital haciendo uso únicamente de una sola familia de compuertas. Estas son las denominadas compuertas universales o de propósito general. Existen dos compuertas de propósito general. Una es la compuerta NAND, cuya definición es que es igual a la negada de la compuerta AND, y la compuerta NOR, que es igual a la negada de la compuerta OR. Estas compuertas pueden replicar el comportamiento de cualquier otra compuerta, de forma que, aplicando esta propiedad, podemos armar un circuito utilizando únicamente compuertas NAND o utilizando únicamente compuertas NOR. Esto nos sirve para poder realizar un armado mucho más sencillo, con cableado más simple y, en algunos casos, utilizando menos circuitos integrados. El equivalente a una compuerta OR implementado con compuertas NAND es el siguiente, donde si aplicamos la definición de la compuerta NAND, que nos dice que la salida es igual a la negada del producto de sus entradas, tenemos que la salida Q es igual a la negada del producto de sus entradas. En sus dos entradas tenemos la variable A, entonces tenemos A por A. Q es igual a la negada de A por A. Por lo tanto, si es que aplicamos las leyes de álgebra de Boole, podemos ver que dos variables iguales multiplicadas dan igual a la misma variable, o sea, A por A es igual a A, teniendo que la salida Q es igual al complemento de A, que es el mismo comportamiento que tiene una compuerta NOT. Para la compuerta AND tenemos el siguiente circuito equivalente, donde si analizamos esta compuerta tenemos que la salida Q es igual a la negada de X por X, pero dos variables iguales multiplicadas por sí mismas tenemos que es igual a la misma variable, entonces es igual a la negada de X. Y X es la salida de esta compuerta, donde si aplicamos la definición tenemos que Q será la negada de A por B. Y si simplificamos estas negaciones tenemos que la salida Q será igual a A por B, que es lo mismo que una compuerta AND. Para la compuerta OR, tenemos que acá tenemos una NAND actuando como negador, que ha sido demostrado en el punto anterior. Otra NAND actuando como negador para la variable B. Entonces acá tendremos A negada, acá tenemos B negada, y la salida Q será igual a la negada del producto de sus dos entradas. Entonces tendremos esta expresión, que aplicando la álgebra de Boole tenemos que la salida Q será igual a A más B, que es igual a una compuerta OR. La compuerta NOR es simplemente la negada de la compuerta OR. Entonces, copiamos el circuito de la parte superior
y le aplicamos un negador al final. La compuerta XOR, que viene dada por la siguiente definición. Para poder hallar el circuito equivalente, lo que podemos hacer es negar 2 veces esa expresión y aplicando la ley de Morgan transformamos esta suma en multiplicación y distribuimos las negaciones, obteniendo esta expresión, donde tenemos únicamente negadores que vimos que podemos implementarlo con una compuerta NAND y NANDs, que son productos negados. La XNOR es simplemente la negada de la compuerta XOR, o sea, copiamos el circuito de la parte superior y añadimos un negador al final. Para implementar una función con únicamente NANDs a partir de una tabla de Verlat, implementamos, o bueno, el algoritmo que debemos seguir es primeramente encontrar nuestra función lógica, que podemos hallar ya sea mediante mapa de Carnot o mediante min-términos, max-términos, lo que deseemos. En este caso he utilizado el método de los min-términos, donde las salidas tomaban un valor de 1 y multiplicaba los valores, C por B por A. Y si es que un valor tomaba un valor de 0, se escribía como su negada, y si tomaba un valor de 1, se escribía tal cual, sin negar. Luego se sumaban los resultados y posteriormente se aplicaba una simplificación, aplicando las leyes del álgebra de Boole, llegando a este resultado, que tiene el siguiente circuito, implementado con compuertas NOT, AND y OR. Pero para poder implementarlo con compuertas NAND, podemos seguir dos métodos, un método gráfico y un método algebraico. El método gráfico consiste en tener nuestra tablita, donde tenemos cada una de las compuertas y su equivalente en NAND, y reemplazarlo en nuestro circuito que teníamos originalmente. Entonces esta NOT es reemplazada por esta NAND, esta AND es reemplazada por estas dos NANDs, esta NAND de 3 entradas es reemplazada por 2 NANDs, y esta OR es reemplazada por estas 3 NANDs. Pero algo que podemos notar en este circuito es que tenemos 2 NANDs actuando como negadores en serie, y la negada de una variable es igual a la misma variable, por lo tanto se pueden anular. Anulando eso, nos queda un solo cable. Lo mismo en la parte inferior, anulamos estos dos negadores y nos queda un solo cable, teniendo este como circuito equivalente, que hace las mismas funciones que el circuito de la parte superior. El método algebraico. Este consiste en, una vez tenida nuestra función, buscar eliminar las sumas y reemplazarlas por multiplicaciones, de manera que nuestro resultado final quede únicamente con multiplicaciones y negaciones. La forma en que se logra esto es aplicando 2 negaciones a nuestra función y aplicando la ley de Morgan. En este caso, aplicamos 2 negaciones, aplicamos la ley de Morgan, transformamos la suma en multiplicación y distribuimos las negaciones, teniendo esta expresión. Luego tenemos que B es igual a B por B, por lo tanto tenemos esta expresión que representa a una NAND, que representa una NOT. Esta. Y dibujando este circuito tenemos que su circuito equivalente es este. Para las compuertas NOR, de forma similar, para cada una de las compuertas tiene su equivalente implementado únicamente con compuertas NOR. Acá tenemos para la NOT, para la OR y para la AND. Las demás compuertas NAND, NOR, NAND, XOR y XNOR pueden ser implementadas también con compuertas NOR, pues estas son simplemente derivaciones de la compuerta AND, OR y NOT. El método para poder transformar una función a puras NOR algebraicamente es, dada nuestra función, al igual que el caso anterior, negarlo 2 veces, pero buscar que nuestro resultado final se encuentre con únicamente sumas y negaciones. Nuestro circuito equivalente sería el siguiente, y si realizamos la simulación de los 3 circuitos que obtuvimos, el circuito original, el circuito implementado únicamente con NANDs, el circuito implementado únicamente con NORs, y lo simulamos, podemos observar que tiene las mismas salidas para las mismas entradas. Si aplico la misma entrada, los 3 circuitos tienen la misma salida. En este punto veremos la realización de funciones lógicas mediante el montaje de hiperconexión. Este es un método de diseño y realización de funciones lógicas utilizando puertas lógicas en tecnologías en las que un transistor de salida posee como carga una resistencia, el cual podríamos unir directamente las salidas de las puertas NAND, obteniendo así la función hiperconexión, o como su nombre en inglés lo dice, wired AND. En esta figura de acá, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de montaje de hiperconexión con simbologías no normalizadas. Y en esta otra figura estamos viendo el mismo ejemplo, pero con símbolos normalizados.
La función f también decimos que toma el valor de 0 cuando todas las entradas de cualquiera de las puertas NAND se encuentran en estado 1 simultáneamente. Por lo que podríamos decir que f es igual a la negada de ABC por la negada de A negado por B por E negado por la negada de B negado por C negado por E negado, el cual, si se pregunta en esta función, es por si lo quieren ver como fórmula, sale de acá. Acá, por ejemplo, tenemos ABC negado, todo negado, ¿no? En acá tenemos A negado por B por E negado, todo negado nuevamente, y en acá lo mismo. También tenemos ciertas ventajas con un nuevo sistema de representación gráfica de funciones lógicas, que viene siendo este de acá. En acá, por ejemplo, estamos observando un ejemplo de montaje de hiperconexión con símbolos normalizados con indicativos de salida con carga pasiva en el colector, el cual el indicador viene siendo este de acá. Este nos está indicando que tiene carga pasiva en el colector, ¿no? Pero también podemos realizar un montaje mediante puertas de colector abierto. Estas reciben esta denominación, ¿por qué? Porque el transistor de salida carece de carga. Por eso es que acá la figura es diferente de acá. Por ejemplo, esta de acá nos dice que tiene una carga pasiva y esta que carece de carga. Pasando al siguiente punto de realización de las funciones lógicas con puertas O exclusivas, nos dice que el uso de estas puertas O exclusivas en combinación con puertas NAND o tipo NOT nos permite reducir el número total de puertas necesario para realizar alguna función lógica, las cuales podríamos usar combinando de esta siguiente manera. Por ejemplo, utilizando NOT nos dice que podemos negar cualquier valor usando SOR, siempre y cuando una de sus entradas tome el valor como de 1. Por ejemplo, en acá tenemos A negada, que es igual a A por la función O exclusiva de 1, ¿no? Pero en el caso de AND es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no podemos realizar una puerta AND directamente con SOR. Por lo que podríamos combinar SOR con otras puertas lógicas para llegar a obtener SAR AND. Por ejemplo, ya sea combinando con NOT, con OR y demás, ¿no? También tenemos una siguiente combinación un poquito más compleja que viene siendo la suma binaria. Pero este tema yo no lo estoy tocando tanto. Bueno, simplemente lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque aún no hemos visto y lo veremos en siguientes capítulos. Bueno, con esto concluye el avance del día de hoy. Gracias. Bueno, ¿quién tiene hambre? Eso no me lo esperaba.